Hola amigo de YouTube, acá estamos con otro video. En este video de hoy vamos a hablar de mecánica. Tengo muchos de mis suscriptores, mis no suscriptores, o sea, todos los que ven mis videos, me hacen preguntas sobre el asunto de los automóviles, de cambiar la caja, cambiar el motor. Y con respecto a eso, hay un tema bastante amplio. ¿Qué sucede? La mayoría de ustedes que tienen la idea de cambiarle el motor a un vehículo o cambiarle la caja a un vehículo, tienen una idea bastante amplia de los componentes que tiene un vehículo a nivel motor hasta que llega la potencia esa del motor a las ruedas, ¿no? Entonces, para el que no tiene mucha idea, le empiezo a enumerar los temas por puntos. El punto número 1 dice lo siguiente, que tenemos un motor, una caja, pero también tenemos una carcasa de embrague, tenemos un disco de embrague, tenemos una directa, que es la que sale de la caja, tenemos juntas universales y tenemos cardanes, hasta que llegamos a lo que vendrían a ser las ruedas, a través del diferencial, los palieres y por consiguiente las ruedas. Porque nosotros lo que tenemos que conseguir es, desde el motor, llevar el movimiento hasta las ruedas. Eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, otra cosa importante también es qué tipo de tracción tenemos, ya sea delantera o trasera. ¿Cómo tenemos que empezar con este tipo de tema? Lo primero y primordial que quiero decirle, esto no es una cosa fácil de hacer. No es que no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente. Yo puedo adaptar cualquier tipo de motor a cualquier tipo de caja, sin ningún tipo de problema. Pero para hacer ese trabajo voy a tener que tener los elementos necesarios para hacerlo. Porque si no, vamos a hacer un trabajo que no va a quedar bien hecho, y a la larga o vamos a tener problemas de que se nos rompen piezas, o vamos a tener problemas que se nos desgastan piezas muy rápidamente, vamos a tener problemas que vamos a deteriorar el motor, o deteriorar la transmisión, o deteriorar los cardanes, o deteriorar el palier, o deteriorar las ruedas. O sea, todas esas cosas son las que pueden pasar. En el punto 5 tenemos una cosa también muy importante. ¿Qué tipo de vehículo tenemos que le queremos hacer la modificación? ¿Es un vehículo de carga? ¿Es un vehículo de paseo? ¿Es un vehículo de competición? Entonces estamos en un punto de que es muy importante este tema, el tema número 5. ¿Qué tipo de vehículo tenemos? Para hacer cualquier tipo de estas modificaciones, vamos a necesitar muchas herramientas. Las herramientas fundamentales son un torno, una fresadora, una soldadura que suelde tanto acero como hierro como aluminio, o sea, una soldadura IC/DC, o sea que suelde los dos tipos de materiales. ¿Por qué? Porque tenemos la carcasa del embrague, generalmente es de aluminio. Algunos autos antiguos, no algunos, muchos autos antiguos la tienen de hierro, pero hoy en día los autos modernos tienen la mayoría carcasas de aluminio. Tenemos que ver la posibilidad de cambiar el disco de embrague, no por, quizás a veces por otro disco de embrague, a veces por el disco que viene en el embrague del motor, o a veces por el disco que viene en el embrague de la caja. También tenemos la posibilidad de tener la carcasa del embrague que viene con el motor o la carcasa del embrague que viene con la caja. Entonces todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de trabajo. Aparte de la soldadora, el torno y la fresadora, vamos a necesitar herramientas de poder, o sea,
amoladoras, para poder lijar, para poder pasar cepillos de alambre, máquinas de poder de mano, o sea, máquinas de mano con motor. Y también vamos a necesitar herramientas de mano, ya sea llaves fijas, estriadas, ajustables, juegos de tubos, limas, brocas para perforar, mechas de centro. O sea, vamos a necesitar muchos tipos de herramientas. Otra cosa muy importante es el espacio donde vamos a trabajar. Necesitamos un espacio para trabajar, porque para hacer este trabajo necesitamos un espacio. Si no tenemos un espacio no lo vamos a poder hacer. Y en ese espacio tenemos que tener una pluma para motores, un soporte para motores para poder agarrar el motor y moverlo, todas las posiciones que querramos, y si es posible una planta para levantar vehículos y criques diferentes, ya sea criques tipo para levantar el vehículo completo de abajo, criques hidráulicos, criques de mano, o sea, todo ese tipo de herramientas vamos a necesitar. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros queremos hacer un trabajo bien hecho, vamos a tener que contar con todos estos elementos. Si no, nuestro trabajo puede llegar a quedar bien también, pero siempre nos va a costar mucho más trabajo hacerlo. Por ejemplo, ahora vamos a empezar con las modificaciones pertinentes que podríamos necesitar hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un motor, una caja y una carcasa de embrague. Y sucede que vamos a cambiar la caja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando colocamos la caja, o sea, cuando tomamos las medidas, acá lo más importante es tomar las medidas de todos los elementos que tenemos. Y resulta que el largo de la directa no nos llega hasta el centro del volante del motor. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una cosa fundamental que podemos necesitar es, o trabajamos sobre la directa, en el supuesto caso alargándola, o en su defecto podría ser acortándola, que ya tendríamos que cortarle la punta a la directa en el supuesto caso, volver a hacerle el torneado a la punta de la directa y volver a repetirle o extenderle la estría de la directa para que pueda encajar en el cubo de embrague, o en el supuesto caso que la directa quede corta, vamos a tener que alargar la punta de la directa y posiblemente también alargar la estría que tiene la estría que tiene la directa para que llegue al embrague, o que si llega en el momento que apretemos el embrague, el rulemán de empuje no se nos salga fuera de la guía. Ok. ¿Qué pasa con el disco de embrague? En el video que ustedes vieron, que tengo yo sobre la adaptación de la caja al motor, sucedió lo siguiente. Se usó la caja con la directa que venía de fábrica, que era una caja de un Mustang, y el motor era un motor Toyota Starlet, creo que era. Sí, era un motor Toyota Starlet. ¿Qué pasaba? El embrague del motor, o sea, el cubo del disco de embrague del motor no era, o sea, no coincidía la estría con la estría de la caja. Entonces hubo que mandar el disco a una casa que reparan los discos de embrague y pedir un disco modificado. O sea, había que hacer un disco con el tamaño del disco del Toyota, con los forros del disco del Toyota, pero el cubo tenía que coincidir con la directa de la caja, que era la caja del Mustang. Entonces hubo que hacer un disco de embrague especial. Muy bien. Juntas universales. Las juntas universales son las crucetas. Crucetas, manchones, todo ese tipo de cosas son juntas universales. También vamos a necesitar posiblemente tener que adaptar las juntas universales, cambiar crucetas, mezclar crucetas
O sea, una cruceta, utilizar una parte que viene, la que sale de la caja por un lado, y por el otro lado la que entra en el cardán, que sea diferente a ese conjunto, o sea, adaptar una cruceta para que podamos llegar a los cardanes. Del cardán vamos a ir directamente al diferencial. El diferencial tiene que estar acorde con el motor y con la caja, porque si no, ¿qué va a suceder? En la adaptación que hice yo, mi cliente hizo todas esas modificaciones correspondientes y me dejó dicho que le quería llegar a cambiar el diferencial también. ¿Por qué? Porque tenía el diferencial del Starlet. El diferencial del Starlet era un diferencial chiquitito. ¿Él qué hizo? Modificó el motor, casi le duplicó la potencia del motor. Entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a romper el diferencial. Por consiguiente, iba a tener también problemas con los palieres, y la rueda, indudablemente, va a tener que poner ruedas de mayor ancho de pista. O sea que el parche de contacto de la rueda contra el piso, que es el que lleva el movimiento al vehículo, que es cosa muy importante, tiene que estar de acuerdo con el motor, con la caja y con todos los demás componentes, para que si tenemos, qué sé yo, 400, 500 caballos de motor, que esos 500 caballos pueden llegar al piso, porque para qué yo quiero 500 caballos si después más de 200 o 300 no le puedo mandar al piso. Entonces no me hacen falta los 500 caballos, porque si yo trato de mandar todo eso al piso, ¿qué va a pasar? O voy a deteriorar las ruedas, o voy a cortar los palieres, o voy a romper el diferencial. Ok. Para adaptar una caja a un motor una caja, cualquier caja se puede adaptar a cualquier motor, y cualquier motor se puede adaptar a cualquier caja haciendo las modificaciones pertinentes, ¿no? Eso es una cosa que es sabida. Yo hago las modificaciones pertinentes y sin ningún tipo de problema coloco un motor V8 con una caja de un Fiat 600 y yo se lo adapto al Fiat 600. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener un problema de que indudablemente cuando eso empieza a funcionar, algo se va a romper. ¿Por qué? Porque el motor no está de acuerdo con la caja. Muy simple. El motor me va a destruir la caja. Entonces, yo necesito saber qué potencia tengo en el motor para equiparar con la potencia de la caja. ¿Cómo hago eso? Trato de buscar, si quiero cambiar, tengo el motor y quiero cambiar la caja, tengo que cambiar la caja por una caja de más o menos iguales características que la que tiene el vehículo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si la caja es de menor tamaño, o sea, para menor potencia, se me va a romper la caja. Y si el motor es un motor chico con una caja más grande, no voy a conseguir absolutamente nada. Lo único que voy a conseguir va a ser perder el tiempo y gastar dinero. Otra cosa muy importante. Cuando tenemos un motor que le queremos cambiar la caja, generalmente todo eso va a pasar por la carcasa del embrague. Si utilizamos la carcasa del embrague que va al motor, no va a tener ningún tipo de problema, porque la carcasa del embrague es la carcasa del embrague que viene con el motor. Quiere decir que la carcasa del embrague que viene con el motor la vamos a poder atornillar directamente al motor, porque es de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? La otra parte de la carcasa del embrague que va a la caja no va a ser igual, porque los agujeros van a estar en otra posición. Entonces, ¿qué puede suceder? Que la carcasa sea más corta, que la carcasa sea más larga, o que la carcasa esté bien a la medida del largo total. Si la carcasa está bien a la medida del largo total, vamos a tener que reperforar la carcasa del embrague donde va la caja, no donde va el motor, sino donde va la caja, para poder adaptarle los agujeros de la carcasa del embrague o hacer nuevos agujeros para poder atornillar la caja a la carcasa del embrague que es del motor, que no es precisamente la de la caja, sino que es la del motor. Entonces, ¿qué va a suceder con la carcasa del embrague? Que a veces
no tenemos lugar para hacerle los agujeros, porque los agujeros para agarrar la caja nos quedan fuera de la carcasa. Entonces en ese caso pasamos a la soldadura. Vamos a tener que agregarle pedazos de material a la carcasa del embrague para poder completar, para colocar todos los tornillos necesarios que necesitamos para atornillar la caja a la carcasa del embrague. Caso contrario, vamos a pensar que la carcasa nos queda corta. La carcasa es muy corta y cuando ponemos la caja, que entramos con la directa al centro del volante, nos va a quedar un espacio. Entonces, para cubrir ese espacio, ¿qué vamos a hacer? Una placa adaptadora de la medida necesaria para cubrir ese espacio, con agujeros que se puedan atornillar a la carcasa del embrague y otros agujeros que se puedan atornillar a la caja. En ese caso es relativamente más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque hacemos una placa con dos series de agujeros. Una serie de agujeros van agarradas a la carcasa del embrague y otra serie de agujeros van agarradas a la caja. Entonces a través de la placa nosotros adaptamos relativamente fácil. Segundo punto, ¿qué puede pasar? Que la carcasa es más larga. Entonces cuando colocamos la caja, la directa no llega al motor. Entonces en ese caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Cortar la carcasa del embrague. Sacarle lo suficiente para que el motor llegue y un poco más. Digamos que le sacamos, 25 milímetros para que pueda llegar o sea que la directa pueda llegar al volante, y le sacamos otros 20 milímetros más para, como la cortamos, le sacamos todos los agujeros que tenía. Entonces en ese caso vamos a tener que colocarle una placa, y antes de colocarle la placa, esa carcasa, una vez que está cortada, con la fresadora la vamos a tener que fresar todo alrededor para que nos quede toda de la misma altura y bien terminada. Y arriba de esa carcasa del embrague le vamos a agregar la placa adaptadora con la forma que tiene que tener, y se la tenemos que soldar porque ya no tenemos más agujeros, porque los agujeros se fueron en el corte. Cuando cortamos la carcasa del embrague se le fueron los agujeros. Entonces vamos a necesitar esa placa, soldársela a la carcasa del embrague, y para eso vamos a necesitar la soldadura, y lo más probable es que la carcasa sea de aluminio, y vamos a tener que soldar aluminio ahí en ese caso. Y ojo, después que colocamos la placa y la soldamos, después va a haber que volverla a mecanizar con la fresadora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la soldemos todo alrededor, la placa se va a torcer. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el problema de que la caja va a quedar en una posición la cual nos va a generar un montón de desgastes que nos van a deteriorar todo nuestro trabajo muy rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? Después que está soldada la placa a la carcasa del embrague, la tendremos que mecanizar nuevamente arriba para que quede perfectamente plano. Muy bien, yo sé que con este video a muchos de ustedes les voy a quitar las ganas de hacer este trabajo, porque se van a dar cuenta que realmente no que es imposible, no es para nada imposible, pero van a necesitar todas las herramientas pertinentes para poder hacer el trabajo. Y se van a dar cuenta que no lo van a poder hacer si no consiguen todo este tipo de herramientas, o al menos la mayoría. Entonces, esto no es para quitarle la ilusión a nadie de que hagan ese cambio. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. El que tiene dinero no tiene ningún problema, lo manda a hacer. El problema es que el que no tiene dinero, si tiene espacio, muy bien, puede tratar de conseguir algunas herramientas, y cuando necesita tornear, manda a tornear, cuando necesita soldar, manda a soldar, cuando necesita fresar, manda a fresar. Indudablemente le va a salir mucho más caro que si él tuviese todas esas maquinarias. Pero bueno, vuelvo a repetirle que no quiero desalentar a la gente que quiera hacer este tipo de trabajo. Lo que sí que quiero que tomen conciencia de que para tener un trabajo bien hecho y que sea duradero, y que después el día de mañana no digan para qué le cambié la caja, no tendría que haber tocado nada, para que no digan todo ese tipo de cosas, presten atención a lo que yo estoy diciendo acá. Que esto no es fácil.
No es imposible, pero no es fácil. Tengan en cuenta de que hay que tomar muchas medidas, tener unos cuantos conocimientos, que yo sé que ustedes tienen esos conocimientos. Quizás algunos tienen más conocimientos, otros menos conocimientos, pero más o menos tienen idea de las piezas fundamentales que trae el vehículo para tener que modificar en el momento que lo quieran hacer. Ok, hasta acá es el video. Le doy muchas gracias a todos por aguantarme con todos mis diálogos. Espero que esto le sirva a alguien. Creo que sí le va a servir. Quizás a algunos no le va a servir. Pero bueno, de cualquier manera trato de exponer todos mis conocimientos para ustedes, para que el que no sabía ciertas cosas las pueda aprender. El que sí ya las sabía, por ahí yo le aclaré algunas otras cuantas cosas. Y el que no sabía nada, ahora por lo menos tiene una idea básica de lo que es el cambiar una caja o cambiar un motor. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo video.